Gracias, don Álvaro. El saludo para doña Susi, diputado Redondo, público presente. Muy buenas noches. Muchas gracias a la comisión organizadora, a Derecho Tributario y Derecho Penal por la invitación a compartir esta mesa con tan distinguidos expositores. Básicamente, yo creo que me corresponde venir aquí con una cara un poco complicada porque vengo ya con lo que es el núcleo duro del tema sexy, como dijo don Álvaro, que es la política de persecución penal del Ministerio Público en delitos tributarios. Bueno, básicamente, ¿cómo se pasa esto? Quisiera, con el permiso del doctor Olivet, eso sí, voy a referirme un poco, o voy a dividir la exposición en dos temas, y necesariamente para hablar de una política de persecución penal es necesario saber a qué nos enfrentamos. Por eso, con el permiso del doctor, necesito un poquito ilustrar el tema de qué hablamos de delito tributario y cómo lo contextualizamos como delito económico. Bien, recordemos, a modo de antecedentes y rápidamente, que el delito tributario, el derecho penal tributario, según los estudiosos, en algún momento se identificó como parte del derecho tributario y no como el derecho penal común, por una razón muy sencilla, y era que nació simultáneamente con el derecho tributario. Fue que posteriormente se vinieron incorporando los postulados del derecho penal y de algún modo fue identificándose como parte del derecho penal común, cosa que ya hoy es prácticamente incuestionable. Para el siglo XIX, en Alemania, surgen a raíz de estos cuestionamientos dos teorías, la penalista y la administrativista. La penalista es la que, a partir del no pago de tributos, surge la idea de penalizar esta conducta. Entonces es cuando ya se integran los postulados del derecho penal. Como respuesta a esto, se habla de la teoría administrativista, que es como una reacción a la teoría penalista, la cual pretende mantener el delito tributario en sede administrativa. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que en sede administrativa total eso se convierte en lo que es hoy derecho penal económico. Lo importante es que para ese momento incluso la pena se veía como una cuestión de restablecer el orden y no necesariamente como una cuestión correccional como lo vemos en materia penal. Posterior a ello, lo cierto es que hoy tenemos infracciones administrativas. El resultado de este proceso es que tenemos infracciones administrativas y delitos tributarios que unos se conocen en vía administrativa y otros se conocen en vía penal. Ya concretamente, ¿por qué ubicamos el delito tributario en el delito económico? Es por estas razones. Recordemos que el derecho económico, como se estudia hoy día, tiene nacimiento básicamente en la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929. Antes de eso, el principio económico que delimitaba o que comandaba la economía era el principio laissez-faire y laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. De manera que cuando se vienen estos hechos, estos acontecimientos mundiales, las potencias mundiales se percataron que no era posible, a partir de ese principio, dejar hacer, dejar pasar, restablecer el orden económico y social. En razón de esto es que viene esa intervención del Estado en actividades esenciales para restablecer ese orden. Y es cuando se habla de la intervención del Estado en la economía. Por eso es que muchos en aquel momento llamaron el derecho económico o interventor como derecho de la guerra. El tema es que a partir de esa creación y ya modernamente se habla del delito económico como aquel delito que acopla o que se identifica de los demás ramas del derecho como aquel que protege derechos o bienes jurídicos supraindividuales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo distinguimos ya propiamente de lo que es el delito que protege un bien jurídico individual, que no es lo mismo hablar de delito económico que un delito contra la propiedad. ¿Cómo lo explico con un ejemplo? No es lo mismo hablar de un hurto o de un robo que protege
en sí, de manera individual la propiedad contra un delito económico que aun cuando tiene un contenido patrimonial, lo cierto es que protege un derecho supraindividual. El ejemplo, el sector inversionista, si se da un delito de bursátil, pues se afecta obviamente el patrimonio particular, pero además se afecta la desconfianza en el sector propiamente inversor. Con esto, bien, en materia tributaria, pues evidentemente tenemos el bien jurídico que ya se bastanteó, cuál es la hacienda pública, que creo que coincidimos, la hacienda pública vista como ese elemento, factor dinámico de la actividad financiera del Estado, que sirve para satisfacer las necesidades propiamente de los habitantes, y por ende estamos ante un bien jurídico de carácter supraindividual. Bien, creo es importante, para efectos como antesala, para aterrizar lo que es la política criminal o política de persecución criminal del Ministerio Público en estos delitos, hablar algunas características de ese delito económico, o más bien del delito tributario como delito económico. ¿Cómo lo contextualizamos y cómo lo percibimos? Bien, se trata de un hecho complejo y en ejercicio de una actividad empresarial. Esto quiere decir que es un hecho que evidentemente es el resultado de una ingeniería financiera y jurídica en la cual participan expertos. O sea, es todo un proceso, toda una mercadotecnia, todas unas mesas de trabajo en la cual se establece la creación de un delito de carácter tributario. La apariencia externa de licitud. Son múltiples los movimientos y transacciones jurídicas y financieras que pretenden darle esa apariencia de licitud porque son las mismas que se utilizan para obtener fines lícitos. De manera que se utilizan las formas comunes y eso es pues donde está la gran experticia del fiscalizador o del investigador en determinar si se está en un fraude o no. El abuso de las personas jurídicas. Bueno, esto en Costa Rica es muy habitual a partir de los impuestos. Yo creo que ya no están así, pero la creación de sociedades instrumentales y sociedades fantasmas para triangularizar movimientos financieros, eso está a la orden del día en los fraudes sofisticados de carácter tributario. Ni se diga, como ya lo he mencionado, la utilización de paraísos fiscales, voy a tomar agua, donde el principal elemento que lo distingue es la protección sagrada del secreto bancario. Eso desde un punto de vista de la cooperación judicial internacional, donde ahí no dan respuesta de nada y no cooperan con nada, salvo, claro está, para los periodistas, de acuerdo a los últimos casos de Panama Papers y Paradise Papers. ¿Qué significa todo esto? Que el delito tributario está asociado, ¿qué se me pasó? El delito tributario está asociado a la utilización, más bien a la criminalidad global. ¿Qué es el tema de la criminalidad global? Bueno, aquello que los estados de manera individual no pueden controlar. Y cuando un estado no puede controlar, dice el profesor Schunemann, hay anarquía. O sea, lo que un estado no puede controlar, hay anarquía, y eso es lo que tenemos en mucho en materia fiscal. En esta globalización y desde la caída de la cortina de hierro y el internet, prácticamente el mundo quedó totalmente desubicado. Y la ética empresarial, ese es un elemento, yo no sé por qué, bueno, ahí está. En la jerga un poco empresarial se habla un poco del factor ético mínimo del comerciante, del empresario. No sé si lo han escuchado, pero tiene que ver como que en la vida del comercio la ética es la mínima, es casi como ese comerciante explorador que navega entre lo lícito y lo ilícito y como que tiene cierta ventaja para ir a explorar formas o mecanismos de salirse un poco de lo que es la regulación estricta. Bueno, eso se conoce como el mínimo ético empresarial. Y por último, tenemos la baja cultura tributaria, que ya don Diego lo abordó un poco,
Pero aquí, definitivamente, en Costa Rica, bueno, tuvimos 20 años que no existía delito, desde el año 70 hasta el 95, y donde aquí prácticamente defraudar es un acto heroico. Bueno, ahora si vamos siguiendo con las características del delito en cuanto al hecho. No, vamos a ver. Bueno, eso ya lo vimos. Es que eso sí. Ya estaba. Ya lo vimos en cuanto al hecho, ahora vamos a hablar un poco. Realmente esto me está causando problemas. No nos vamos a ir todavía, esperen. No sé. Bueno, yo creo que voy a seguir con mi presentación porque la verdad este me está dando problemas. Socio, usted trate de ayudar. Bien, ahora sí vamos a seguir de las características del delito en cuanto al sujeto. Aquí, no sé si eso se puede ubicarme, el atributo común del infractor, y aquí tengo que referirme necesariamente a Edwin Sutherland cuando nos habló del delito de cuello blanco, porque el infractor del delito tributario tiene unas condiciones especiales que no tienen los demás sujetos. ¿Sí, ahí? Y es justamente que tiene ese reconocimiento, esa reputación, que tiene más estudios, que tiene más recursos económicos y más roce social que los fiscales y que los jueces, porque es la verdad. Entonces nos enfrentamos a una persona que tiene esa condición social. Necesariamente, por ese estatus, pues rompe la imagen estereotipada que tenemos del delincuente común, de esa baja escolaridad, de esa persona que tiene una apariencia física que no es agradable, que proviene de lugares marginales, que es propiamente y el tipo de delito que ejecuta. Y este tipo de delincuente o el infractor del delito tributario tiene adicionalmente una ventaja, y es que no está asociado al principio de peligrosidad. ¿Cuál es ese principio? Bueno, que no genera ese sentimiento de rechazo, de exclusión o que resulta peligroso. O sea, el infractor tributario es una persona que convive en las esferas sociales más reconocidas. Y eso, adicionalmente, ese estatus social, político, económico, le genera una condición especial desde el punto de vista de la persecución penal, que es poder sustraerse de algún modo de la persecución. ¿Por qué? Bueno, primero tiene suficientes recursos económicos para contratar las mejores asesorías técnicas. Después, todavía tenemos de algún modo deficiencias técnicas en el entendimiento del delito económico complejo. Y también no podemos negar que existe una falta de carácter de parte de los órganos de persecución penal para definir una política criminal en delitos complejos, económicos o de cuello blanco. Y no sobra decir que el poder económico siempre está asociado al poder político, que de alguna manera muchas veces se garantizan cierta impunidad. Bueno, esto ya lo vimos. Características del delito económico tributario. Ajá. Ya básicamente lo comentaron, estamos en presencia de un tipo penal en blanco, de manera que refiere muchos elementos normativos, requiere necesariamente un conocimiento profundo del derecho de fondo, es un esfuerzo adicional para quienes no podemos ser expertos en la materia. Sin embargo, esto yo creo que ya por lo menos la Fiscalía de Delitos Económicos lo ha superado, y nosotros estamos trabajando bajo una máxima: fraude es un fraude, y por más colores y por más adornos que le pongan, sigue siendo un fraude. Entonces, en eso yo creo que hemos dado un salto
cuantitativo y cualitativo para determinar cuándo estamos en presencia de un fraude y cuándo estamos en presencia de meras formas románticas para evadir impuestos. El tema de las voluntades colectivas. Bueno, esto sabemos que es un delito complejo y esta complejidad lleva muchas veces, y partiendo de la división que hace Roxin de los delitos de resultado y los delitos de incumplimiento de deber, pues podríamos decir que el delito tributario es un delito que está dentro de la clasificación de incumplimiento de deber. Y ahí entra todo el tema de delito especial propio. Entonces se nos complica un poco el tema de cuándo puede ser autor, si el asesor financiero, el asesor legal puede ser eventualmente autor del delito tributario o simplemente por el tema nuestro de comunicabilidad de las circunstancias puede ser instigador o cómplice, porque recordemos que la comunicabilidad se hace en principio, de acuerdo a la teoría europea, a instigador o a cómplice, no a coautor. Sin embargo, en Costa Rica, por la jurisprudencia desarrollada por la Sala Tercera, pareciera que en casos de delitos especiales propios se pueden comunicar las circunstancias y es una persona que no está dentro del núcleo del tipo, que es el extra reus, puede ser coautor de un delito de incumplimiento de deber o un delito especial propio como el delito tributario. Bueno, es un tema un poco complejo, ya quedará para otra exposición. Las potestades de la administración tributaria versus el principio nemo tenetur ixum accusare, no declarar contra sí mismo, y las potestades de la administración para solicitar información al contribuyente en la fiscalización. Bueno, este tema es tan profundo y tan delicado que está siendo reservado para un tema especial, creo que el día de mañana, entonces no lo vamos a abordar. Sin embargo, nada más, aprovechando que veo jueces del segundo circuito judicial de aquí, pues hacerles el llamado para que con mucho detenimiento vean este punto y sobre todo los alcances de este principio en materia tributaria. Este delito, por la pena a imponer, que es de 5 a 10 años, solo admite la reparación integral del daño como medida alterna, de manera que pues ahí la forma de reparar es, como dicen, echando, ¿verdad?, de una vez toda la deuda. Y a mí no me gusta mucho esto porque, bueno, la administración Chinchilla, recordemos que ella había prohibido llegar a ningún tipo de medida alterna en delitos tributarios porque se patrimonializa el delito, cuando sabemos que en realidad no es un delito patrimonial. Yo particularmente, lo digo, he quedado, permítame la palabra, enchilado, alborotado, con ganas de ir a un juicio por un delito de estos. Pero bueno, ni modo. Hay que reconocer el principio recaudatorio también de la administración en temas de tributos. Y por último es que esta delincuencia se conoce en una jurisdicción especializada, que es la Jurisdicción Penal de Hacienda y la Función Pública, que tiene su sede en el segundo circuito judicial de San José, que nada más advertir que es especializada la jurisdicción, no así los jueces, porque hay que decirlo. De manera que en eso pues tenemos algún tipo de laguna, habrán jueces con mucha experiencia en el tema por la habitualidad de los casos, pero no porque son especialistas en el tema. Ahora sí, vamos a lo que me invitaron. Algunas precisiones conceptuales. Política criminal general. Esas son las acciones y estrategias. Vamos por ahí, son las acciones y estrategias que hace el Estado para atender la delincuencia. Esto implica el delito, el delincuente y la víctima. Ya eso es una cuestión macro que le corresponde al Consejo de Gobierno o a las autoridades correspondientes. Lo más visible de una política criminal del Estado es a través de la ley penal, porque al fin y al cabo es lo que dispone el legislador en decidir qué bienes jurídicos va a tutelar por esa vía. La política de persecución penal, por su lado, es la que formula el órgano titular de la acción penal. En el caso nuestro es el Ministerio Público, y es a partir de las coordenadas que establece el legislador de qué decidió tipificar como delito, que delimita a lo interno con criterios orientadores cómo va a abordar ese fenómeno criminal. Entonces, de ahí que el Ministerio Público, por eso es que funcionan dos principios fundamentales en esta institución, que es el principio de unidad y el principio de jerarquía.
Porque a partir de lo que haga o no haga el fiscal general o no disponga, así actúa todo el resto de la institución, y la unidad es que él tiene unidad de criterio, quiere decir que los subordinados debemos someternos a los criterios técnicos y jurídicos que él determine en un fenómeno criminal. Ahora, ¿cuál es la política criminal en tema de delitos tributarios? Particularmente este fenómeno criminal está supeditada y condicionada a elementos que están incluso fuera de control del propio fiscal general. Y lo explico con la pirámide que hace rato quiere ver salir. Ahí está, al fin, ya, vamos. Bueno, vean ustedes, esta pirámide fue lo que se me ocurrió para ejemplificar cómo cuesta que llegue una denuncia por delito tributario a la fiscalía. Y ni se diga que llegue a juicio, y ni se diga una condenatoria. Bueno, en el primer peldaño está la masa de obligados tributarios, o sea, sobre esas personas se creó el hecho generador. En el segundo peldaño está la determinación de la actividad a fiscalizar, que es la que hace la administración tributaria a partir de esos órganos objetivos de selección, algo de factores o elementos, criterios, exactamente. Después de que ya dijo, voy a fiscalizar, sector inmobiliario, financiero, sobre eso toma unas muestras, o sea, no todo, estamos en el peldaño 3, sí. Después de que ya fiscalizó esas empresas o esos contribuyentes, los topamos con el umbral de punibilidad, que no es otra cosa que un margen de impunidad, eso es así de sencillo, o sea, no hay que darle mucha vuelta. Y en estos momentos está en 500 salarios base, que son 213 millones y 1.000 colones. O sea, una persona, así para hablarlo en términos como hablaría un fiscal, de ahí para abajo puede delinquir. Ya, de ahí para abajo puede delinquir. Vaya, tendrá que pagar posiblemente, no sé, pero puede delinquir. Bueno, no delinquir desde el punto de vista legislativo, porque no es delito, pero digamos, se le hace margen. Con la reforma que se está proponiendo, se lo quieren reducir a 200 salarios base. Y eso es muy extraño porque yo partiría que la administración tributaria fue que de cero, de un colón a 500 salarios base, hacía una muy buena recaudación. Es lo que uno pensaría, pero pareciera que no es así. Bueno, entonces ahí está el peldaño. Sigue la denuncia. Ahora sí, superó los 500 salarios base, ahora sí viene y presenta la denuncia. Resulta que con la modificación que hubo, pasaron que la administración decía deberá presentar denuncia, pues ahora dice podrá. Yo veo con cierto recelo esa facultad de podrá, o sea, quiere decir que puede presentarla o no. Yo lo veo con cierta sospecha, disculpen, pero soy fiscal. Don Jorge, sí. Tal vez le doy un minuto más. Un minuto, de lo que ocupo. Por último vienen ya, cuando tenemos el juicio, ya creemos que hay una tesis acusatoria, vienen las medidas alternas. Y está bien, está aceptado, llegan a las reparaciones, y si no hay esa reparación, pues entra el juicio, que es ya donde tenemos que ir a disputar el fondo del asunto, y ahí podemos dividir hasta dónde llega la administración tributaria y hasta dónde y a dónde empieza el Ministerio Público. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, el inicio de las causas penales está en un 100% supeditado a lo que nos diga la administración tributaria. Salvo que exista un caso particular de corrupción pública o algo así que por alguna razón de rebote nos lleva a hacer una fiscalización tributaria, pero igualmente nos apoyamos en la administración. Se tramita el 100% de las denuncias de manera seria, decidida, con determinación, pero también con mucha seriedad. En los casos con línea acusatoria, o sea que consideramos que hay caso, que hay una teoría del caso, realmente nos interesa como Fiscalía ir al juicio oral y público. Eso es lo que nos interesa. Si sobre la marcha, víctima y parte imputada quieren arreglar, es un escenario exclusivo de ellos. Y nada más comentarles que del 2013 a la fecha se han recaudado por medidas alternas la suma de 13.000 millones de colones, el equivalente más o menos a 23 millones de dólares. Señores, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero en esta maratónica haberles dejado por lo menos cuál es nuestra posición, y muchas gracias y buenas noches.